enséñanos a orar. Durante mucho tiempo pensábamos que creíamos que sabíamos, o que la oración era una actividad. Yo siempre pensé, como está redactado tal cual el texto de Mateo, y Jesús lo dice así: cuando ores. Es decir, es como si hubiera un momento para orar y otro momento para no orar. Como si hubiera un momento para estar en actividad y otro momento para estar orando. Claro que hay un momento en el que nosotros apartamos un tiempo y nos dejamos que Él nos guíe de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nosotros, digamos, ¿no? Él manda el encuentro, un momento de intimidad donde no hay nada más que hacer y nadie más con el que estar sino con Él. Ese momento es donde nosotros como hijos somos forjados como el Padre. Es el momento del encuentro del hijo pródigo y el abrazo del Padre. Es el momento en el que el Padre nos ve, porque Él ve en lo secreto y por lo tanto a través de este vernos nos dice qué cosa no tiene que estar en nuestro espíritu, qué cosa tenemos que llevar a la cruz y a su vez poder recibir de Él la herramienta que necesitamos o la vida que necesitamos para llegar al otro lado. Tormenta, primera cosa que quiero decir, es muy importante esto que te voy a decir. Tormentas va a haber siempre. Y hay una tormenta, digamos, objetiva, o una situación externa objetiva: me está pasando esto, estoy viviendo esto, mi estado físico es este, mi condición económica es esta, mis fuerzas son estas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una evaluación subjetiva que es la que más de una vez nos carga. Por eso dos personas frente a una misma situación la interpretan de distinta manera. ¿De acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a la voz interna que tienen en su corazón, que tiene que ver con la crianza, con la cultura, con, qué sé yo, con cuántas cosas más, con las experiencias vividas, con la persona que ha sido forjada a lo largo del tiempo, primero en un lugar íntimo como el de la familia, y luego en la cultura, en la sociedad que vivimos, en el país que vivimos, en la tarea que cumplimos, en la vocación, etc. Fuimos como forjados. Y esa voz es la que debemos callar, para que surja la voz de Jesús. Es decir, recibo un diagnóstico, estoy enfermo, llegó la noche, y el temor llega, o la dificultad económica, y lo que yo me digo respecto de eso que estoy viviendo es lo subjetivo, pero en definitiva es lo más importante respecto de la acción que yo voy a tomar. Es decir, nosotros tenemos que callar nuestra voz respecto de lo que estamos viendo e interpretando para poder oír la voz de aquel
que descansa en nuestra vida, que vive en nuestro corazón, que nos da la oración correcta, porque cuando estamos en una situación que nos desespera o que nos amedrenta, que nos hace sentir que no tenemos ningún tipo de recurso, etcétera, etcétera, lo que terminamos haciendo son las oraciones desesperadas. No son ni siquiera clamores, son oraciones desesperadas. Ya no sabemos qué hacer, oramos lo que venga, oramos lo que sea y hacemos lo que creemos que tenemos que hacer para poder resolver esta historia. Es decir, se tiene que callar y enmudecer nuestra voz para poder escuchar la suya. Este es el título. ¿Por qué te digo esto? Porque si no escucho su voz, no voy a saber qué orar. O voy a orar mal y voy a seguir en la misma circunstancia, en la misma situación, sufriendo lo mismo, teniendo el mismo temor. Me voy a amedrentar más, a inundar más, voy a estar como lleno de la situación que estoy viviendo y no lleno de la palabra que Jesús dijo. Fíjense esta historia, ¿no? Es decir, el título sería, porque necesitamos este material para orar. Frente a la tormenta, cuando Jesús dijo, en la noche, antes de que la tormenta llegara, antes que la tempestad del viento sucediera, Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué le estaba dando a los discípulos? Le estaba dando a los que estaban con él en la barca la palabra, el decir, la vida necesaria para llegar al otro lado sin tener en cuenta, o sea, sin haber evaluado ni haber pedido un pronóstico. O sea, Jesús nos dijo, bueno, a ver muchachos, miremos el clima, a ver cómo va a estar cuando llegó la noche. No. Jesús dio la palabra, que era la voluntad del Padre, que pasemos al otro lado. Hay algo que hacer al otro lado que tiene que ver con la voluntad del Padre. Es lo que él había oído. No era otra cosa más que esa, es lo que él había escuchado del Padre y por lo tanto él lo soltó. Dice que despidió a toda la gente, parábolas, milagros, enseñanzas, sanidades, etcétera, etcétera, y llegó la noche. Y dice que cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado. Primera cosa, él nos da la palabra siempre antes de que, digamos, en la partida, la oración, no hagas nada sin orar. No hagamos nada sin haber orado, sin haber estado en intimidad, sin haber escuchado su voz. Porque cuando se escuchó su voz fue el momento de la partida, de la largada, de iniciar un camino para llegar al otro lado. La palabra de Jesús tiene otro origen. A ver, no tiene nada que ver con la noche. O sea, Jesús no evaluó la noche, ni pensó en cómo estaba la noche, si el cielo estaba estrellado, si los planetas se alinearon, ninguna de esas cosas. Soltó la palabra independientemente de aquello que todos veían. Y eso es súper importante. O sea, la oración y las circunstancias van por dos carriles distintos. La oración
suelta la mano, el poder, mueve la mano del Padre, suelta el poder del Padre y la noche lo único que hace es amedrentarnos, apagarnos. Son dos carriles distintos, lo natural y lo espiritual, lo terrenal y lo celestial. Jesús soltó la palabra escuchada por el Padre que decía, pasemos al otro lado. Les dijo, y fíjense, me encanta ver esto también, que incluye a otros. No está diciendo, voy a pasar al otro lado. No, está diciendo, pasemos. Es decir, vamos a hacerlo juntamente con Él. ¡Wow! Esto es glorioso porque cuando yo escucho su voz y la suelto en oración, la palabra que Él puso en mi corazón, sobre mí y sobre otros, entonces vamos a recorrer el camino juntos, porque Él lo vamos a hacer juntamente con Él, para ver el cumplimiento de esa palabra. Vos que estás orando en las 4 dimensiones, yo que estoy orando en las 4 dimensiones, Él nos va a acompañar, lo vamos a hacer juntamente con Él. Segundo título, juntamente con Él. No importa si es la noche, importa la palabra. No importa si el cielo está estrellado o está nublado, importa la palabra. No importa si hay dinero o no lo hay, importa la palabra. Y no importa cómo están las barcas, importa la palabra. Lo que Él nos dijo. Eso tiene el peso determinante en nuestra vida, porque cuando Él dice algo, Él nos va a acompañar y lo vamos a hacer juntamente con Él. Por eso dice Efesios, Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, aunque estábamos muertos, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Es decir, Él nos acompañó, Él nos va a acompañar en el recorrido. Todo lo vamos, si escuchamos su palabra, todo lo vamos a hacer juntamente con Él. Si escuchamos su palabra, si oramos su palabra, si oramos su voluntad, todo lo vamos a hacer juntamente con Él. Y en esta historia, lo que sucedió fue que, bueno, despidieron a la multitud, y así como estaba Él en la barca, después de un día largo de haber ministrado a mucha gente, y había otras barcas con Él, así como estaba, arrancaron el viaje. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Y qué hacía esa tempestad de viento? Echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba el barco. Es decir, no importa la noche, importa la palabra. Si nosotros tomamos la palabra, Él va a llevarnos al otro lado. Él, lo que hagamos lo vamos a hacer juntamente con Él. Hoy vamos a descansar juntamente con Él. Hoy vamos a cenar juntamente con Él. Hoy vamos a cantar juntamente con Él. Todo lo vamos a hacer juntamente con Él, porque la palabra que nos dirige y la palabra que estamos orando es la que Él nos dijo. Pasemos juntos al otro lado. O sea, no se excluyó.
No le dijo, yo me quedo acá, ustedes vayan allá. Él dijo, yo voy con ustedes, pasemos al otro lado. Fíjense que el viento es externo, o sea, no es algo que pertenece al mar. A ver, o sea, hay viento en toda superficie, ya sea en las alturas, ya sea en la llanura, ya sea en el valle, etcétera, etcétera. Es decir, era algo externo. El viento representa algo externo, algo que no se esperaba, algo que no se buscaba, pero algo que terminó llegando al lago, al mar de Galilea. Por lo tanto, lo que este viento fue el que provocó que el mar se pusiera así. No es que el mar estaba así, bravo, no es que las olas anegaban, se metían en la barca y la anegaban, la llenaban, la inundaban y ya no sabían más qué hacer, sino es que algo externo provocó en el mar que el mar se agitara y por lo tanto afectara la barca en la que ellos iban. Es decir, la tormenta nunca es, o sea, la tormenta más importante no es la externa, las cosas que nos pasan, sino la tormenta que debemos hacer callar es la interna, lo que interpretamos de acuerdo a las cosas que nosotros vemos. El calla y enmudece del Jesús que nos habita es para nuestra voz y para lo que nuestra voz interpreta de las cosas que están sucediendo. Y cuando escucho esa voz de Jesús desde mi corazón, esa voz que tiene autoridad, esa voz que oyen las ovejas, entonces la tormenta interior se termina calmando. Creo que lo vimos, hablamos algo de esto la semana pasada, pero nos pide que guardemos, el salmista dice, que guardemos silencio, guarda silencio ante Jehová. Y dice que no nos alteremos. ¿Por qué? Porque las cosas que nos pasan siempre nos terminan alterando. Ahí estaban los discípulos alterados con un pensamiento de alguien amedrentado, de alguien intimidado, de alguien que ya no sabe qué hacer, de alguien que ya no sabe qué decir, alguien que ya no sabe qué pensar, y con una idea equivocada, totalmente equivocada, de lo que de cómo era el cuidado de Jesús. Es decir, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. Y él, ¿dónde estaba? En la popa, delante, durmiendo sobre un cabezal. Y dice que le despertaron y le dijeron, miren esto, ¿no? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, la idea de quién era Jesús estaba totalmente trastocada. Estaba diciendo, no tenés cuidado de nosotros. O sea, Jesús les dio una palabra para que atraviesen y lleguen al otro lado juntamente con él, pero ellos estaban atravesando solo esa tormenta, solos. No estaban descansando en la palabra que, o sea, no habían orado.
la palabra que Jesús les había dado. Ok, pasemos al otro lado. Esto es el cuerpo, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Pasemos juntos, juntamente con Él, como uno. Pero bueno, no sucedió. ¿Y qué es lo que pasó? Lo despertaron a Jesús. Yo no sé para quién es esta palabra, pero vos crees que no te está cuidando. Vos crees que te ha dejado, que te ha abandonado, que te ha dejado a la buena de lo que está sucediendo. Pero no es así. Él está hace mucho que no lo buscas. Hace tiempo que estás mirando hacia afuera, pero Él no está afuera, Él está adentro. Hace tiempo que lo estás esperando venir, pero Él no tiene que venir porque Él ya está en tu corazón. Un día vos le dijiste que sí, un día vos le abriste tu corazón y pasó el tiempo, las tormentas pasaron, la tristeza pasó, el dolor pasó, la bronca pasó y no llegaste nunca a ningún lado. Parece que la tormenta es permanente, parece que ese mar no se acaba nunca, parece que esa tempestad no se acaba nunca, que ese viento que sople, que embravece aquel lugar en el cual vos estás, no se termina más. Está dentro, está dormido, esperando que vayas a Él. Está dormido, esperando. ¿Por qué está dormido? Está dormido, esperando que lo abraces, que lo busques, para manifestarse con poder y con gloria frente a aquello que vos ya no podés hacer nada. Rendite delante de Él y decirle, Señor, yo sé que vos tenés cuidado de mí. Yo sé que vos me diste la palabra para llegar al otro lado. Y esa es la palabra que voy a orar. Pasemos juntos, presencia, pasemos juntos, familia, pasemos juntos, hagámoslo todo, lo vamos a hacer juntamente con Él, juntamente con Él. Recibí la palabra. Nunca nada te conformó, todo siempre te molestó. Vivís irritado, enojado, quejándote, porque no lo estás viendo a Él. Él está dormido en tu corazón y solo tu voz lo puede, ¡wow! Solo tu voz lo puede despertar. No lo va a despertar la tormenta. Solo tu voz lo puede despertar. Te lo digo otra vez, solo tu voz lo puede despertar. Y dice que entonces Jesús se levantó. La oración hace que Jesús se levante. Y que en el mismo momento que Jesús se levante, ya sepa la situación que está bajo sus pies. O sea, que no hay manera de que suceda otra cosa que cuando Jesús se levanta, todo lo que está levantado se caiga. Cuando Jesús se levanta por tu oración, porque hablaste lo que Él hablaste, porque lo buscaste a Él, entonces todo lo que está de pie delante tuyo y que no te deja ver el obrar de Dios se cae y en un instante verás que todo se calma y la obra de Dios manifestarse en tu vida con poder. Entonces dice que le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, o sea, Jesús se levantó. Y si Jesús se levanta, estaba dormido y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, otro decir de Dios, otro decir de Jesús de autoridad, le dijo al mar.
Qué interesante. Porque cuando Jesús le habla, cuando se enmudece la tormenta, cuando se calla el mar, le dijo al mar, calla, o sea, tiene una voz. Enmudece, es decir, no vas a hablar más. Entonces cesó el viento y se hizo una gran bonanza. ¿Y cuál fue la palabra, ya para ir cerrando, que Jesús le dio a ellos? Porque cuando se calla la tormenta que te está gobernando dentro tuyo, porque Jesús se levantó y la voz de él reprendió la tormenta interna, entonces ahora vos vas a poder escuchar su voz. Súper importante. Así conmigo, cuando se calla, se enmudece la tormenta, entonces surge su voz para mí. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, la palabra no fue una caricia, la palabra fue una exhortación, un decirnos que tenemos que llevar a la cruz. Eso que sentís respecto de vos mismo frente a esta situación, hay que llevarlo a la cruz. Eso que te decís, que no podés, que no sabés, que no tenés, hay que llevarlo a la cruz. Porque cuando Él se levanta y enmudece la tormenta que te habla y que te hostiga y que se convierte en tu voz interna, esa palabra tiene que ser callada e enmudecida por el Señor, porque ahora surge una palabra para vos. ¿Para qué? Para que la próxima tormenta o en el próximo desafío que tengas o en la próxima palabra que escuches de Él, pasemos al otro lado, la ores, la sueltes sobre tu tierra, para que ahora no estés amedrentado ni tengas y que quedes sin fe, sino que la fe te lleve al otro lado. Es una palabra, o sea, ¿por qué no resolvemos situaciones? Porque seguimos queriendo, de alguna manera, no nos rendimos, la queremos resolver nosotros, queremos usar nuestros recursos. Jesús está dormido en nuestra vida, lo tenemos que despertar, no porque Él sabe que, o sea, ¿por qué estaba durmiendo? ¿Por qué duerme en mi vida? Porque Él sabe que la obra y la palabra se va a cumplir, pase lo que pase en el medio. El tema es como yo, si yo disfruto ese viaje, lo sufro. No hay mucha vuelta. O sea, los discípulos lo sufrieron, pero Jesús lo disfrutó, digamos, el viaje. Y llegó al otro lado. ¿Qué quiere decir? La palabra que soltó en la orilla de salida, en el puerto de salida, se va a cumplir, va a estar el puerto de llegada. Por eso Jesús está durmiendo. No tiene ningún tipo de problema. No es que lo de afuera lo inunda de tal manera que se hace uno con esas cosas, sino que tengo que hacer uno con Él, descansar con Él. Porque todo, si yo suelto, fíjate qué interesante, ¿no? Todo lo voy a hacer juntamente con Él. Lo vamos a hacer juntos. Familia, lo vamos a hacer juntos, juntamente con Él. Este viaje va a ser junto con Él, juntamente con Él. Nos va a dar vida juntamente con Él, nos va a resucitar juntamente con Él y ya nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él, desde donde podemos callar la voz de la tormenta externa que quiere entrar en nuestro corazón. Y por último, y esto es hermoso,
es que ahora ellos no sabían, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es decir, ¿cómo decirlo con mayor claridad? Un Jesús nuevo se te ha revelado. Algo nuevo de Él ahora te es conocido y experimentado. Una gloria mayor, un poder mayor, una fuerza mayor, una visión mayor, una luz mayor, algo que vos no esperabas de Él o no conocías de Él, se te ha manifestado y se te ha revelado. Tu vida a partir de ahora ya no será más la misma. Cuando se calla, vos tenés autoridad para hacer callar tu voz, y cuando tu voz interna se calla, surge la voz de Él, y si esa voz la orás, vos vas a disfrutar del viaje, porque no importa lo que veas en el medio, juntos pasaremos al otro lado, juntamente con Él llegaremos al puerto del cumplimiento de la palabra que oraste en tu oración en intimidad con el Señor. Amén. Bueno, te bendigo. Nos vemos este próximo sábado. Te recuerdo que el sábado a las 4:30, 16:30 y 19 horas las dos charlas. Y el día domingo, este próximo domingo 25, todos aquellos que todavía no participaron de la nueva experiencia, nos vamos a encontrar al finalizar, ya sea discípulo o coordinador, o no seas discípulo, pero querés integrar un equipo, vivir esa experiencia con nosotros, nos vamos a encontrar este próximo domingo 25 al finalizar la charla de las 11 de la mañana en Caballito, en el primer piso de B. Te bendigo, nos vemos este sábado y el domingo también.